En la clase pasada estuvimos conversando acerca de este momento del tiempo de estudio personal. Y antes de empezar, pues recordarles, hermanos, que la idea de este estudio devocional no es ponerle una camisa de fuerza a nadie, pero cuando ustedes, los hermanos que son miembros de la iglesia, cuando ustedes firmaron el pacto de membresía, se comprometieron a dejarse pastorear, ¿verdad? Entonces, esta es una forma como se les está pastoreando, enseñándoles este método devocional que tiene como propósito ayudarte a hacer las preguntas correctas cuando estás estudiando la Biblia. Es que estudiar la Biblia, hermanos, sé que sobre todo para aquellas personas que tienen poco tiempo en el Evangelio, es un reto. Hay textos en la Biblia que son difíciles, pero a veces son difíciles porque estamos buscando lo que no debiéramos buscar. Ayer alguien me ponía un ejemplo interesante, que a veces uno pudiera distraerse pensando, por ejemplo, en el capítulo de ayer, oye, ¿por qué era una oveja, una cordera y no un cordero? ¿Verdad? Y uno pudiera gastar tiempo allí pensando por qué tenía que ofrecerse una cordera y no un cordero, cuando te estás perdiendo el tema principal del texto. Y ese tipo de preguntas a veces nos roban la concentración y por eso a veces es difícil nosotros poder enfocar nuestro tiempo devocional. Pero escucha, estas preguntas que estamos estudiando tienen como propósito ayudarte a reflexionar en lo que es central, en lo que transforma, en lo que puede renovar tu mente. Y hemos visto que parte de lo que tenemos que mirar es qué dice el texto, y la idea de eso es poder tener claridad de cuál es el tema principal para no irnos por las ramas. Una vez que tengo el foco del texto, la siguiente pregunta es, ¿qué me dice el texto acerca de Dios? Y si usted ha experimentado esto ya en más de una oportunidad en su tiempo devocional, se ha dado cuenta que muchas veces el atributo que más se resalta en ese capítulo está en el resumen que tú hiciste de qué dice el texto, ¿verdad? Por ejemplo, en Levítico se repitió mucho, Dios habló a los israelitas por medio de Moisés. ¿Cuál será entonces el atributo que resaltó mucho allí? Dios dando instrucciones, Dios legislando la adoración en Israel. Ese es un atributo importante a mirar, su gobierno, cómo Él es quien ordena las cosas en la adoración de Israel. La siguiente pregunta que debemos considerar es, ¿cómo se conecta este pasaje con el Evangelio? Hermanos, si a usted le parecen difíciles estas preguntas, es normal, porque probablemente has estado durante mucho tiempo revisando las cosas que no son centrales, pero recuerda, y yo creo que en eso hemos hecho mucho énfasis en las clases, Jesús usó este método para avivar el corazón de sus discípulos. ¿Cuál método? El de que conectemos las escrituras, todas las escrituras con su tema principal, que es la redención. ¿Hay capítulos en los que resulta difícil? Sí, pero ese trabajo te santifica. Mira, yo he visto personas motivadas a leer y escribir en su estudio devocional porque les han dicho, oye, eso hace que no te dé Alzheimer, porque tu cerebro está trabajando. Y la gente se motiva porque hay un beneficio médico o un beneficio de salud. Pero hay un beneficio mucho mejor a que no te dé Alzheimer. Y es que te santifica. Cuando tú meditas en estas cosas, estás siendo santificado. Tú no lo sientes, quizás. Y quizás tú estás pensando, mira, ¿sabes qué? Yo voy a tener las clases del pastor en el método y toda la cosa, pero yo no lo voy a hacer. Allí, en esa lucha en tu corazón de someterte o no someterte a lo que se te está instruyendo, hay una batalla espiritual. Tú estás siendo santificado mientras decides o no obedecer lo que se te está instruyendo. Así que, hermanos, no echemos en saco roto estas enseñanzas, usémoslas todos los días, ¿por qué no? No todos los días tu arde va a ser perfecto, tu devocional va a ser, preciso, no me equivoqué en nada, no. Pero en eso consiste aprender, en intentarlo
y aprender de las equivocaciones y volverlo a intentar y volverlo a intentar y volverlo a intentar. Lo digo porque en este punto de la reflexión muchas personas pueden botar la toalla, ¿no? Y decir, no doy para hacerlo, esto es muy difícil. Pero no creas que esta no es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que tú le conozcas y que conozcas a su Hijo a quien Él ha enviado. Si te sientes frustrado, si te sientes que es que yo no entiendo, en este punto del devocional, ora. Hay una persona que fue enviada a habitar en tu corazón para revelarte la verdad de Dios, para mostrarte a Cristo cada vez que tú te expones a la palabra, y es el Espíritu Santo de Dios. Y por eso cuando sientas que es difícil, cuando sientas que la cosa no es clara para ti, pide la ayuda del Espíritu Santo. Sin Él, nunca lo vas a poder hacer. Sin su ayuda, nunca lo vas a poder hacer. Aprende a depender de Dios en tu estudio devocional. Y eso va a tener frutos espirituales en tu carácter y en tu manera de vivir. Ahora vimos que el asunto de la teología bíblica, que fue una de las primeras herramientas que estuvimos considerando, nos va a ubicar en el panorama general. Listo, si estoy estudiando el libro de Números, ¿eso en qué parte de la teología bíblica acerca de la redención está? Ahí les puse en la pantalla, en la anticipación, de manera que voy a encontrar en el libro de Números muchas sombras, muchos tipos, muchas cosas que anuncian la venida del Mesías. Inclusive el libro de Números, como es la historia en la que Dios nos narra cuando Israel salió cuando Israel salió del monte Sinaí hacia la tierra prometida, para nosotros esa historia es muy cercana, porque nosotros estamos como ellos, camino a Canaán, nosotros estamos camino a la ciudad celestial. Y en esas luchas que vamos a ver en el pueblo, en el desierto, vamos a aprender cosas acerca de cómo vivir en este mundo. Entonces, el libro de Números es importante porque anticipa el evangelio en muchas formas. Ahí está el asunto de la serpiente de bronce que fue levantada, y asimismo el Hijo del Hombre fue levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, como dice Juan 3:15, ¿verdad? Entonces, vas a ver muchas referencias que luego en el Nuevo Testamento se van a tomar del libro de Números. El libro de Números es un libro importante, hermanos, muy importante. Vimos también pues lo de las promesas, los tipos. Estábamos viendo cómo hay elementos, hay historias, hay personajes que apuntan hacia la redención. Pero la tercera herramienta, que no le gastamos casi tiempo a eso, y como la clase de hoy es más bien breve, quise tomarme aquí el tiempo para recordar esto, hermanos. Hay textos en los que es difícil, pero la condición caída siempre va a ser una forma en la que el evangelio va a traer un contraste. Este rey hizo lo malo delante de los ojos de Dios porque levantó altar a Acera, a Baal, a no sé quiéncito. Entonces, allí uno dice, ¿cómo conecta eso con Cristo? Bueno, nosotros tenemos un mejor rey que nos rescató de esa condición idólatra en la que nosotros vivíamos antes, ¿cierto? Entonces ahí está el contraste. Y eso es importante, hermanos, porque algo que también la Biblia es especialista en revelar, sobre todo la ley, es nuestra condición caída. Una de las líneas de estudio de la teología bíblica o de la teología más bien, es la antropología bíblica. Antropología es el estudio del ser humano según lo que dice la Escritura. Y la Escritura nos muestra 4 momentos de la historia del ser humano que son importantes entender al momento de estudiar la Escritura. Por ejemplo, hubo un estado inicial de inocencia, en donde había una libertad de la voluntad hacia escoger lo bueno y lo malo. Allí el hombre podía decidir en su corazón si obedecer a Dios o no obedecer a Dios. ¿Cuándo fue eso? En el jardín del Edén. Pero resulta que el hombre decidió desobedecer a Dios, y a partir de allí, a partir de Génesis 3,
el hombre, el ser humano, está en una condición ya no de inocencia ni de libertad en su voluntad, sino que ahora está caído en su condición. Y esa caída lo que provocó es que el hombre ahora no pueda escoger entre hacer lo bueno o lo malo delante de Dios, sino que ahora ¿qué puede escoger? Siempre lo malo. Su voluntad ahora está tan condicionada a su caída que aunque entienda qué es lo bueno delante de Dios, siempre va a escoger lo malo. Siempre va a escoger lo malo. Pastor, tú estás exagerando. Bueno, resulta que en Sinaí, Dios le dice a Israel, escucha esto. Eso está en Deuteronomio, perdón, en Éxodo. Cuando Dios hace este pacto en Éxodo 19 y 20 con el pueblo de Israel. Mira, pongo delante de ti al cielo por testigo. Escoge hacer lo bueno y te irá bien, pero escoge hacer lo malo y te va a ir mal. ¿Y qué escogió el pueblo? Lo malo. Durante siglos, Israel estuvo no en una lucha por hacer lo bueno, sino en una lucha por mostrar que no estaban haciéndolo tan mal, cuando en verdad lo estaban haciendo muy, muy, muy mal siempre. Y esa es la condición del ser humano. Estamos en una condición caída, en la que nuestra voluntad, hermanos, ya no es libre. Hay personas que enseñan que el ser humano, luego de la caída, tiene libre albedrío, pero eso es mentira. El ser humano no puede escoger a Dios. No puede, no quiere. No lo va a hacer, a menos que Dios le cambie el corazón. Y esa es la tercera, digamos, condición en la que el ser humano se puede encontrar a lo largo de esta historia, en una condición de redención, redimido, regenerado. Entonces tenemos una condición de inocencia donde la voluntad era libre y podía escoger entre obedecer o no obedecer a Dios. Pero luego de no obedecer a Dios, él cayó de esa condición y ahora solamente puede desobedecer a Dios porque ahora su corazón está inclinado todo el tiempo siempre a hacer lo malo. Pero cuando el ser humano es transformado por el Espíritu de Dios al exponerse al Evangelio, es decir, cuando una persona escucha el Evangelio y cree en el Evangelio, su corazón es transformado, ¿verdad? Entonces, a partir de allí, él comienza a experimentar nuevamente, entonces, esa voluntad que quiere hacer lo bueno, tiene lo malo delante de sí y a veces va a escoger lo malo. Todavía no hemos sido perfeccionados, pero va a haber un momento de la historia en donde el ser humano va a ser completamente liberado de esa condición. Estamos caminando hacia allá. Todos los cristianos estamos caminando hacia allá. El día que Cristo regrese, en la resurrección, en la redención de todas las cosas, tú que has creído en Jesús vas a tener una condición glorificada. ¿Y qué significa eso? Bueno, que ahora tu voluntad va a querer siempre solamente hacer lo bueno delante de Dios. Eso va a ser importante, hermanos, porque no vas a desear pecar. No va a haber esa debilidad en ti. De tal manera que la condición final es mucho mejor que la inicial, porque en la final no solo no vas a tener la opción de hacer lo malo, sino que no vas a ni siquiera querer, ni siquiera imaginarte hacer lo malo en los cuerpos glorificados que el Señor nos dé. Pero mientras estamos aquí, hermanos, estamos luchando con esa condición caída. Entonces, la Biblia nos muestra este panorama para que tengamos esperanza, para que corramos la batalla a pesar de que luchamos contra el pecado. Y por eso muchas veces va a poner algunos ejemplos para que nosotros podamos ver el Evangelio aún en esos momentos oscuros. Cuando David pecó, ¿cómo fue esa situación? Su corazón fue realmente endurecido. Así como David, yo pudiera ser un verdadero creyente que está endurecido en su corazón. Así como Israel
en el desierto desobedeció, murmuró, pecó contra Dios una y otra y otra y otra vez, y Dios tuvo paciencia de él, paciencia de él, paciencia de él, y llevó a la generación siguiente a la tierra de Canaán. Eso nos deja un mensaje a nosotros, y vemos cómo Cristo, en medio de su gracia con nosotros, nos preserva hasta el final. La incredulidad de los líderes religiosos que hemos estado estudiando en el Evangelio de Mateo. No podemos simplemente mirarlos a ellos y decir, es que el Evangelio hay gente que no transforma. No, el Evangelio sí puede transformar a las personas. Ahí hay otro tema que tiene que ver con la elección, pero eso debe a nosotros confrontarnos y decirnos, oye, hasta ese punto puede llegar la incredulidad de un ser humano y hacerte amar más el hecho de que tus ojos han sido abiertos. ¿Sí? Bien, vamos a pasar a la clase de hoy. Simplemente quería hacer esa observación acerca de la clase pasada. Y vamos a mirar hoy, que está muy conectado con lo que acabo de decir, la lección número 5, que se titula ¿Qué deberes me da el texto? Ya respondimos entonces 3 preguntas. Vamos a la número 4, que sería esta: ¿Qué deberes me da el texto? Esta es una serie de enseñanzas acerca de cómo hacer un estudio devocional. Y vamos a comenzar con esta pregunta: ¿qué pide Dios de nosotros? Y esto es importante entenderlo, hermanos, antes de pasar a la instrucción como tal. Agustín de Hipona hizo icónica esta frase acerca de sus meditaciones en su lucha con el pecado. Dice, Señor, es una oración, ¿no? Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Es una de esas frases filosóficas, ¿verdad?, que te ponen a pensar, ¿qué habrá querido decir Agustín con esta frase? Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. ¿Cómo la entienden ustedes? ¿Alguien que pudiera darme alguna observación? Es un reconocimiento de nuestra incapacidad de hacer la voluntad de Dios. Nosotros en nuestras fuerzas no podemos hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, Agustín, entendiendo la gracia de Dios, le pide a Dios, dame eso y pídeme lo que quieras. Porque si tú me das eso que me hace obedecer, esa capacidad de obedecerte, yo voy a poder cumplir cualquier cosa que tú me pidas que haga. Pero sin esa capacidad dada por Dios, yo no puedo obedecer a Dios. Nadie puede obedecer a Dios. Desear y hacer la voluntad de Dios es algo que viene de Dios. Viene de Dios. No está en nosotros. Viene de Dios. Y esto es muy importante antes de considerar esta parte del estudio devocional acerca de cuáles son los mandamientos que Dios me manda a obedecer. Porque debemos tener claridad de que nuestra obediencia es posible únicamente por medio de la fe en el Evangelio. Y este es un concepto que yo quiero que ya no sea ambiguo para ti. La fe es la que hace posible nuestra obediencia. Trata de recordar ese capítulo 11 de Hebreos, de cómo se muestran estas grandes proezas que hicieron hombres de Dios. Abel presentó un sacrificio mucho más agradable. Moisés despreció ser hijo de la hija del faraón y prefirió la vergüenza con el pueblo de Dios, ¿verdad? Abraham estuvo como peregrino con la mirada puesta en la ciudad celestial. ¿Cómo es que ellos lograron hacer eso? No fue porque ellos eran superdotados, es porque ellos tenían fe. Fe. La fe es la que hace posible que nosotros cumplamos la voluntad de Dios. Por eso en Romanos 1:17, Pablo dice, porque en el Evangelio es revelada la justicia de Dios que es por fe y para fe. Esas dos frases son importantes entenderlas. Nosotros estamos recibiendo la justicia de Dios que es por la fe, es decir, somos declarados justos. Delante de Dios, el que es cristiano ya ha sido declarado justo, de tal manera que no necesita añadir nada con sus obras a la justicia que ya tiene. Porque si tú mueres en este momento, vas a ir al cielo.
No por lo que hiciste, sino por lo que Jesús hizo. Y eso que Jesús hizo te vistió de su justicia y ya tú eres justo. ¿Sí me siguen? Voy a volverlo a decir porque les veo la cara como de, ¿qué estás diciendo, pastor? Sí, la justicia de Dios que nosotros recibimos al creer en Jesús nos hace ya justos delante de Dios. De tal manera que si hoy muero y me acerco al trono de Dios, no voy a ser condenado, sino que voy a ser salvo y voy a ir al cielo porque yo no hice nada para merecerlo, sino que creí en la obra de Cristo que me justificó. De tal manera que ahora yo delante de Dios soy justo. Pero la justicia de Dios en el Evangelio no solo nos revela que podemos ser justificados por medio de la fe, sino que ahora podemos vivir por medio de la fe. Por eso es por fe y para fe. Para que se produzca en nosotros una fe que da fruto de buenas obras. Estas buenas obras no añaden nada a la obra de Cristo, sino que son el resultado de la obra de Cristo en nosotros. Por eso el texto termina diciendo, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Es decir, todo lo que el que fue justificado viva de aquí en adelante y que sea agradable a Dios, lo hace por medio de la fe. La fe es importante, hermanos. Y por eso es importante que antes de pensar en lo que tengo que obedecer del texto, yo esté seguro de qué me ha dado Dios para poder obedecerlo. Quiero mostrarles lo que Dios ha hecho. Recordemos la obra de regeneración que Dios ha hecho en nosotros según Ezequiel 36:26. Vamos a ir todos allí porque ese es un texto sumamente importante y que harías muy bien en memorizarlo y convertirlo en uno de esos versículos que constantemente estén en tu memoria. Porque aquí se está escribiendo en una visión que tuvo no una visión, esta es una profecía que Dios le dio a Ezequiel acerca de lo que él iba a hacer por medio de su espíritu. En el versículo 25 dice que él nos iba a limpiar a su pueblo de toda inmundicia, de todo ídolo. Y en el versículo 26, fíjate lo que nos dice. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré el corazón de quitaré de su carne, el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ese versículo 26 está hablando exactamente de lo mismo. Ese nuevo corazón es lo mismo que ese nuevo espíritu, ese corazón de piedra que es eliminado es nuestra condición de desobediencia. Pero este corazón de carne que ahora se nos es dado es ese nuevo corazón que tenemos de parte de Dios que nos capacita. Fíjate lo que pidió Agustín. Dame lo que necesito. ¿Y qué es lo que Dios nos está dando por medio de su espíritu y la regeneración? Un nuevo corazón. Un corazón circuncidado. Sin esa piedra que nos impide hacer la voluntad de Dios. Pero fíjate lo que dice luego el 27. Pondré dentro de ustedes mi espíritu, es decir, el Espíritu Santo, y haré ¿qué? Que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Entonces, 26 y 27 de Ezequiel habla, fíjate que es Dios hablando, yo lo haré. Aquí nosotros simplemente somos el paciente que recibe el trasplante de corazón. El resto lo hace Dios. Dios nos ha dado, al creer en el Evangelio, un nuevo corazón. Uno que sí ama las cosas de Dios. Y por eso es que cuando tú te conviertes a Cristo, el pecado que antes amabas, ahora lo aborreces. Y a Dios que antes aborrecías, por eso pecabas, ahora lo amas. De manera que te duele pecar. Ahora te duele pecar. Eso quiere decir que tienes un corazón nuevo, un corazón de carne. Pero no solo eso, hermanos. Si Dios nos diera un corazón nuevo solamente, obedeceríamos, pero volveríamos a fallar. Y aunque lo hacemos, lo segundo que Dios nos ha dado es lo más poderoso que nosotros tenemos a nuestro favor y que nos hace verdaderamente obedecer a Dios, que es su Espíritu.
Él nos ha dado su espíritu. Es decir, es como si Él dijera, este nuevo corazón ahora es la casa del espíritu. Porque mi espíritu ahora morará, habitará en ti. Por eso tú ves que Pablo y Pedro nos llama a nosotros templo de Dios. Porque ahora el Espíritu Santo vive en nosotros. Vive en nosotros. Está en este momento habitando en ti, si eres creyente. Entonces, con un nuevo corazón y el poder del Espíritu, el poder que hay en que el Espíritu viva en ti, entonces tú puedes obedecer. Porque el texto nos dice que ese nuevo corazón y ese Espíritu viviendo en nosotros es para que nosotros andemos siguiendo los estatutos y las ordenanzas del Señor. Dios ha hecho posible nuestra obediencia. Él, no yo. Él, no yo. Él fue el que hizo posible que yo obedeciera por medio del Evangelio. Por eso tú entiendes ahora cuando Pablo en Efesios 4, ahí puse el texto en pantalla, del 21 al 24, dice, si en verdad lo oyeron, y él está hablando ahí a Jesús, su evangelio, su obra, lo que él hizo, el significado de su muerte, porque recuerda que estamos en Efesios 4 y ya él ha hablado de que fuimos predestinados para ser adoptados como hijos mediante de Cristo y tenemos el Espíritu viviendo en nosotros como garantía de la herencia que habremos de recibir y que ahora gentiles, judíos, somos un solo pueblo y que esta es la iglesia de Dios fundada sobre el cimiento de los apóstoles y profetas cuya piedra angular es Cristo Jesús. Ya Pablo ha hecho toda una teología acerca de la redención y los resultados de esta redención. Por eso aquí cuando él dice, si en verdad ustedes lo han oído, es decir, a Jesús y su evangelio, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y han sido enseñados en él conforme la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes, ¿qué deben hacer? Despojarse del viejo hombre. Eso es lo que yo tengo que hacer. Si yo he creído en el evangelio y he recibido todas estas bendiciones del evangelio, un nuevo corazón, su espíritu viviendo en mí, el gozo, la esperanza, la paz, la justificación, etc. Entonces ahora yo, en respuesta a eso, debo vivir despojándome del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. ¿Y qué debo hacer en lugar de eso? Ser renovados en el espíritu de nuestra mente y nos vistamos del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, nuestra vida entonces todos los días debe ser quitarnos lo viejo, ponernos lo nuevo. Todos los días, constantemente. Si tú has nacido de nuevo, tu trabajo de aquí en adelante es quitarte lo viejo, ponerte lo nuevo. Quitarte lo viejo, ponerte lo nuevo. Fíjate que eso es un asunto que suena como muy ambiguo, ¿verdad? Pero eso es lo que hace la fe. ¿Cuándo? Yo quiero que usted responda esta pregunta mirando lo que dice la Escritura. ¿Cuándo sucede eso? Cuando la verdad llega a nosotros. Hermano, cuando usted abre esta Biblia y comienza a estudiar qué está pasando, la verdad está llegando a ti. Quiere decir que cuando tú estudias la palabra de Dios, no te estás llenando simplemente de información valiosa. Estás siendo transformado en un nuevo hombre que es conforme a la justicia y santidad de la verdad. De la verdad. Entonces, esta es la razón por la que esta pregunta de qué pide Dios de nosotros no se hace al principio del tiempo devocional. Porque si se hiciera al principio del tiempo devocional, no volveríamos a leer la Biblia nunca más. Porque diríamos algo similar a lo que dice Agustín si no entendiera el evangelio. ¿Cómo puedo yo obedecer esto si no lo puedo hacer? Si tú no haces que yo lo haga. Por eso
preguntar primero al texto, ¿qué veo acerca de Dios? ¿Cómo se conecta esto con el Evangelio? Es la provisión de Dios para que yo ahora pueda decir, bueno, ahora puedo hacer lo que el Señor me está pidiendo. ¿Por qué? Porque me he recordado a mí mismo que Cristo murió por mí. Lo que vi acerca del Evangelio en este pasaje me recuerda que hay esperanza para el pecador, que puedo ser perdonado, que he sido transformado, que he sido adoptado como hijo, que tengo una esperanza de que un día resucitaré. Cuando Él regrese, ya no lo miraré avergonzado, lo podré mirar cara a cara. Hermanos, cuando tú contemplas el Evangelio, mirar los mandamientos del Señor, ahora es posible. Ahora es posible. Y ese es el ejercicio que deberíamos estar haciendo cada mañana en nuestro tiempo devocional. Hermanos, yo no estoy tratando de complicarte la vida poniéndote 5 preguntas que te van a dañar la rutina. Al contrario, te estoy ayudando a que tu vida sea más gozosa luego de pasar tiempo en la palabra. Porque si tú miras los mandamientos del Señor, son inalcanzables. Pero cuando te pones los lentes del Evangelio, sí se puede. ¿Por qué? Tengo un nuevo corazón. ¿Por qué? El Espíritu de Dios vive en mí. Y por el Espíritu de Dios puedo mortificar la carne, que es quitarme el viejo hombre, y vivificar mi espíritu, que es vestirme del nuevo. ¿Cómo? Cumpliendo sus mandamientos. ¿Sí? Cumpliendo sus mandamientos. Así me he visto de justicia, cumpliendo sus mandamientos, porque ahora sí puedo cumplir sus mandamientos. Por eso, ¿cuál es el objetivo de este momento de mi tiempo devocional? Vamos a responder la pregunta, ¿cuáles son los deberes que este texto me da a la luz del Evangelio? A la luz del Evangelio. Porque yo no podría leer Levítico y decir, ahora, ¿de dónde saco yo un macho cabrío, 2 palomillas? ¿Y en qué templo voy yo a llevar eso? ¿Será que es en la iglesia que hay que llevar las palomillas? ¿Dónde consigo? El que el templo soy yo, me lo como. Ay, hermano, esa es una muy mala aplicación, ¿no, Señor? A la luz del Evangelio, sabiendo que Cristo cumplió el sacrificio. Él es el sacrificio perfecto. Ahora yo puedo presentarme delante de Dios, yo, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues sencillo, esto no tiene gran cosa. Hay 3 cosas que debemos constantemente mirar. Y no es que siempre vamos a buscar las 3 cosas, sino que a veces vamos a encontrar los deberes a través de mandamientos que están ahí explícitos en la Escritura. No mates, no hurtes, no des falso testimonio, no codicies, no adulterarás, honra a padre y madre. Esos son mandamientos explícitos. No necesitas ser un experto en gramática para eso. Pero a veces no hay mandamientos. No sé si le ha pasado. Chévere cuando uno está en Proverbios, ¿verdad? Porque Proverbios casi que cada versículo es un deber. Pero, ojo, hay capítulos en donde no hay mandamientos explícitos. ¿Qué hacemos cuando no hay mandamientos explícitos? Bueno, buscamos 2 cosas. Conductas ejemplares o contraste de una conducta inadecuada. Y vamos a explicar eso un momento. Lo primero, mandamientos explícitos. A eso es lo que en el estudio de la gramática llamamos verbos imperativos. Ojo, no son verbos hiperactivos, porque a veces decimos, queremos sonar, ¿no?, elocuentes. No, ese verbo está en modo hiperactivo. Yo quedo así como, ¿cómo es un modo hiperactivo? O sea, si es correr, corre más rápido. Si es comer, come más. Si es jugar, juega más fuerte. No sé, pero es imperativo, como de emperador, ¿verdad? De gobierno, de imperar, ¿verdad? De mandar, regir. Imperativo es una forma verbal que expresa una orden
ruego, exhortación o mandato directo. Ahí les puse dos ejemplos. Por ejemplo, el modo indicativo de un verbo es correr, dormir, jugar, cenar, caminar, volar. El modo imperativo del verbo correr sería corre. ¿Sí? Sencillo. Si el verbo es en indicativo enseñar, el modo imperativo sería enseña. Enrique, si el verbo es comer, ¿cuál es el imperativo? Come, ¿verdad? Come. Mata y come. Ese es imperativo. Dar una orden. El verbo en forma de orden. Ese es el modo imperativo. Cuando tú veas eso en la escritura, ese es un deber. Ahora, a la luz del evangelio. Otra forma, cuando no hay mandamientos, una de las cosas bonitas de la Biblia es que generalmente nos está presentando historias. Como conversaba con Joan en estos días, no son fábulas, hermanos. No son historias imaginarias. No son como que Dios se quiso inventar unas cuantas historias, el arca de Noé, no sé qué. Son historias reales. Por eso en el Salmo 19 a esas historias se les llama testimonios. Los testimonios del Señor. Los testimonios del Señor, es decir, toda la narrativa bíblica lo que nos habla es de los testimonios de Dios. Él está contándonos la verdad de lo que pasó en esos acontecimientos de la historia del ser humano. De tal manera que sí fue verdad que un pez grande, literalmente grande, y era un pescado, se comió a Jonás. Se lo comió. Y después lo vomitó. Si el Señor lo dice es porque así pasó, hermano. Ahora, olvidémonos por un momento de la vomitada del pez y tratemos de hacer esto. Por lo general, las escrituras cuando nos narran el testimonio de algunos momentos de la historia de Israel o personajes de la historia de Israel, generalmente, siempre, si usted se da cuenta, hace un énfasis en su carácter, para que hagamos un estudio de carácter. Por ejemplo, miremos un momento, tratemos de recordar primero el primer y el segundo libro de Samuel. Nosotros vemos que en el primer libro de Samuel aparecen dos personajes importantes, Saúl y David. Esos son los dos personajes más importantes, aunque Samuel es el profeta que lleva el nombre del libro, ¿no? Y también es un personaje en la historia. Pero ¿por qué Saúl es importante? Porque es el rey que escogió Israel. Entonces, cuando tú miras la narración de la historia de Saúl, tú ves cómo Saúl se va convirtiendo en un gran rey, y cuando llega como por la mitad del libro, va comenzando entonces a mostrar a Saúl como que no es ese rey que ustedes pensaban que era. Y mientras Saúl va descendiendo, comienza a aparecer el personaje de David, que se va convirtiendo en ese rey glorioso. Pero luego en el libro 2 de Samuel, vemos como David, sí, ciertamente es ese rey victorioso que Israel necesitaba. Este es el rey de Dios entre nosotros. Pero luego nos muestra la caída de David, cómo él fue cayendo, mostrándonos la necesidad que tenía David de ser redimido. Ahora, ¿por qué esto es importante, hermanos? Bueno, precisamente porque al estudiar el carácter de estos dos reyes, nos podemos ver nosotros allí reflejados. Eso se llama estudios de carácter, que yo pueda ver cómo evoluciona el personaje, cómo fue la evolución de David. Incluso lo interesante de este contraste que se presenta en el libro de Samuel, en los libros de Samuel, entre Saúl y David, uno, cuando cayó, no se arrepintió, mientras que el otro, cuando cayó, sí se arrepintió. Eso nos da a nosotros mucha guía para mirar qué deberes debo entonces yo revisar en mí, trabajar en mí, qué cosas debo trabajar en mí. Romanos 15:4 es un texto que a mí me parece supremamente interesante porque nos da una explicación acerca del sentido de estas historias. Dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, ¿con qué propósito se escribió según este texto? Para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Al revisar estas conductas ejemplares, nosotros podemos tener esperanza porque, hermanos,
José en Génesis 39 mantuvo su integridad y él era un ser humano, igual que yo. Él tenía a Dios con él, el favor de Dios con él. ¿Será que tú tienes el favor de Dios contigo ahora que has nacido de nuevo? Entonces tú también puedes mantener tu integridad ante la tentación sexual como lo hizo José. Tú también puedes hacerlo. Y ese debería ser uno de mis deberes en ese capítulo. Debo guardar mi integridad sexual. Debo hacerlo. No es una opción. Debo huir de la fornicación. Debo hacerlo. No es una opción, es mi deber. Dios me está mandando a través de esa historia a guardarme a mí mismo y huir del pecado. O por ejemplo la fe del centurión en Mateo 8. Jesús dijo, hablando de un gentil en Israel, y esto debió ser hasta un tanto indignante para los judíos que estaban allí presentes. No he visto en Israel una fe como esta, de un centurión que entendió que Jesús tenía toda autoridad para dar una orden y que lo que él ordena se cumple. Yo tengo esa fe, yo confío en la autoridad de Cristo, me someto a su autoridad, creo que su autoridad es buena para mi vida y ese debería ser un deber para mí. Debo creer en la autoridad de Cristo y creer que su autoridad y lo que Él ordena siempre es bueno, siempre es bueno. O también puede ser con lo contrario, ¿no? La conducta inadecuada, pero no para hacerlo inadecuado, sino para contrastar eso y hacer todo lo contrario a esa conducta inadecuada. Yo quiero que vaya conmigo primero a los Corintios 10, que es un versículo que dice prácticamente lo mismo que Romanos 15, pero esta vez lo dice en un marco de estos ejemplos negativos. Primero los Corintios 10, versículos del 1 al 11. Fíjate cómo lo dice el apóstol Pablo. Porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Ahí está hablando de Israel, ¿no? Saliendo de Egipto. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Que hay mucho simbolismo del Antiguo Testamento. Si ves cómo todo eso se cumple en Cristo. La roca era Cristo. Sin embargo, dice el texto en 5, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso se quedaron tendidos en el desierto. Este versículo es importante para el libro de Números. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. ¿Cuál es el propósito de esos testimonios, hermanos? Entonces ahora en el libro de Números usted va a mirar una conducta inadecuada en el pueblo de Israel. ¿Cuál es el propósito según 1 Corintios 10? Que yo me aleje de eso, que yo no murmure como ellos lo hicieron, que yo no codicie como ellos lo hicieron, que yo no fornique como ellos lo hicieron. Esa conducta inadecuada yo debo alejarme porque para eso están esos testimonios ahí registrados. Como por ejemplo en Éxodo 15 que habla de la murmuración del pueblo de Israel que no tenía que, ¡ay, nos sacaste de Egipto para morir aquí de sed! Eso es murmuración. La incredulidad de los fariseos en Mateo 21, como hemos visto en los últimos capítulos en las exposiciones de la predicación. Es una conducta que no debemos seguir, sino todo lo contrario. Por ejemplo, un sermón, yo hablaba acerca de los frutos de la incredulidad impenitente. Hicimos una lista de frutos. Cuestionan la autoridad de Jesús, no se someten a Él, no se arrepienten aun cuando lo ven, ¿verdad? No lo aceptan. ¿Qué debiéramos hacer nosotros al mirar ese testimonio? Hacer lo contrario, someterme a su autoridad.
Ese es mi deber. Ahora yo tengo que someterme a la autoridad de Jesús. Ahora yo debo reconocer su autoridad, ¿verdad? Porque tengo acceso al reino de los cielos. Entonces, al mirar el mal testimonio, yo debo hacer todo lo contrario. Vamos a un ejercicio rápido. Escojan ustedes cualquier versículo, cualquier capítulo. Todos son cortos. Los escogí cortos para el ejercicio. Está 1 Juan 3, 2 Reyes 22, Jonás 4. En estos minutos usted va a identificar al menos 3 deberes que ve en el pasaje y me va a decir en qué versículo están. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en 1 Juan 3 van a encontrar, ¿qué espera usted encontrar en una carta? Mandamientos, ¿verdad? Instrucciones. Ahí van a encontrar imperativos. ¿Qué esperas encontrar en segundo libro de Reyes, capítulo 22? Una narración, ¿verdad? ¿Qué esperas encontrar en Jonás 4? Una conducta inadecuada. Muy bien. Vamos a resumirlo en 2 mejor. 2 deberes, solamente 2. Tú vas a identificar 2 deberes y me vas a decir en qué versículo viste ese deber. Vamos a mirar aquí un poquito estas preguntas y ustedes lo van a responder mentalmente. ¿Qué luchas tienes al pensar en tu obediencia? ¿Qué luchas tienes al pensar en tu obediencia? Esa pregunta tiene como propósito el que te examines en un momento en aquellas cosas que Dios te ha estado ordenando últimamente y que no has estado obedeciendo. ¿Por qué no las estás obedeciendo? ¿Por qué no has estado obedeciendo al Señor, hermano? Piensa por un momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Si eres creyente. Segunda pregunta. Medita en eso, hermano. ¿Cómo es que el Evangelio te ayuda a pensar con esperanza en tu obediencia? No me respondan. Respóndanse ustedes mentalmente. ¿Cómo el Evangelio te ayuda a pensar con esperanza en tu obediencia? Quizás hasta hoy has sido desobediente, pero Dios ha hecho algo, hermano, para que tú puedas obedecer. Porque una de las ideas de hacer este método así por escrito es que tú luego uses eso para orar. Al orar por los deberes, recuerda, tú puedes obedecer porque Dios ha hecho posible tu obediencia. Última pregunta. ¿Cómo puedes entrenar tu obediencia que viene por la fe? Piénsalo, porque si tú respondes esa pregunta, esta clase valió toda la pena. ¿Cómo puedes entrenar tu obediencia que viene por medio de la fe?